Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial. El día de hoy estaremos hablando sobre GLN 4.5, el nuevo modelo de inteligencia artificial open source que está dando de qué hablar esta semana. Estamos hablando de un modelo GLN 4.5 de tecnología MOE. Estaremos profundizando más sobre este nuevo modelo acá en iacomunidad.com. Este modelo tiene 355 billones de parámetros totales, 32 billones de parámetros activos, open source con licencia MIT y arquitectura MOE de múltiples expertos. Recuerden que este modelo GLM 4.5 pertenece a la empresa Z.ai. ¿Qué es GLM 4.5? Es un modelo Foundation diseñado para agentes inteligentes. Unifica capacidades de razonamiento, codificación, agentes inteligentes, modelo de razonamiento híbrido con dos modos de operación, modo pensamiento y modo sin pensamiento, para razonamiento complejo y uso de herramientas o para respuestas inmediatas. Recuerde que la ventaja de este modelo es su arquitectura MOE, Mixture of Expert, de la que estaremos hablando más adelante. Estas son algunas de las especificaciones técnicas del modelo GLN 4.5. 355 billones de parámetros, parámetros activos 32 billones con una sola inferencia a través de su arquitectura MOE, ventana de contexto de 128.000 tokens y la arquitectura Mixture of Expert. También tenemos otro modelo similar con un poco menos de parámetros que se llama GLN 4.5 Air, que también lo consigues en la plataforma que estaremos probando más adelante. Este modelo tiene la diferencia de que sus parámetros son menores, 106 billones de parámetros, y los parámetros activos son 12 billones de parámetros activos, también con tecnología MOE. ¿Qué es la tecnología MOE de la que hemos estado nombrando últimamente? Mixture of Expert. Arquitectura con expertos especializados en lugar de capas densas. Red de enrutamiento decide qué tokens envía a cada experto. Solo activa parámetros necesarios durante la inferencia. Eso es lo que genera su rendimiento y sus mejores respuestas. Ventaja de MOE, preentrenamiento más rápido versus modelos densos. Inferencia más rápida con mismos parámetros y mejor especialización en tareas específicas. Recuerden que en pantalla tenemos lo que es un gráfico que nos muestra lo que es la arquitectura MOE. Específicamente, esta tecnología este tipo de gráfico está expuesto acá en Hugging Face, donde más adelante podremos ver un poquito más sobre ella. Beneficios de GLN 4.5, rendimiento competitivo. Está en el tercer lugar, compitiendo con modelos como 03 y Grot 4, por lo que se posiciona entre los grandes en este momento. Estamos hablando de un modelo de inteligencia artificial que está en esa altura, superando a Cloud Opus 4 y con una puntuación de 63.2 en las diferentes tablas competitivas. Excelente en codificación. Compitió contra Kimi y contra QWin 3, modelos de inteligencia artificial que tenemos videos acá en nuestro canal, que pueden ir viendo más adelante. Modelos que han sido entrenados, por ejemplo, QWin 3 exclusivamente en desarrollo, lo que este modelo también se posiciona en ese tipo de categoría, destacando en desarrollo frontend y excelente para herramientas y algoritmos. Eficiencia superior. Solo usa 32 billones de parámetros activos de los 355 billones totales gracias a su arquitectura MOE. Y licencia MIT. Permite uso comercial, facilita desarrollo secundario y transparencia y auditoría. Puedes conseguir este modelo en este momento, para el momento en que hicimos este video. Se encuentra ya en Hugging Face para algunas pruebas o testeo. Tabla comparativa con algunos modelos de inteligencia artificial, con parámetros, rendimiento y capacidades. Bueno, fue comparado con GPT-4, Llama 3 y Cloud 3. Recuerden que este modelo, a diferencia de los otros que he nombrado, se caracteriza por su arquitectura MOE, su modo dual y su excelencia en codificación. También, ya que este es un modelo open source, por lo que estamos hablando también de esa nueva categoría. En conclusión, la arquitectura MOE innovadora con 355 billones de parámetros totales y 32 billones de parámetros activos en una sola inferencia es lo que caracteriza a este modelo GLN 4.5, es una de las cosas que más lo caracteriza. Sus capacidades superiores en razonamiento y codificación para agentes inteligentes. Modelo de código abierto con licencia MIT para uso comercial y alta eficiencia con inferencia rápida y con ventana de contexto de 128.000 tokens.
¿Cuál es el futuro de GLN 4.5? Su futuro está relacionado con investigación continua en optimización gracias a su arquitectura MOE, expansión de capacidades agénticas, comunidad global de desarrolladores y aplicaciones en industrias específicas. El impacto en el ecosistema de inteligencia artificial de este nuevo modelo de inteligencia artificial GLM 4.5 democratiza el acceso a modelos avanzados de inteligencia artificial, permitiéndonos a desarrolladores e investigadores construir aplicaciones sofisticadas sin depender de soluciones propietarias. Esto ha sido una de las primeras introducciones. Acá tenemos en pantalla lo que es la plataforma oficial de Z.ai, donde podremos encontrar el modelo GLN 4.5 para sus diferentes pruebas. El registro es sumamente rápido. Yo me registré con mi cuenta de Gmail y vamos a empezar algunas de las pruebas para ver el poder realmente de este nuevo modelo de inteligencia artificial GLN 4.5. Con su arquitectura MOE. En pantalla tenemos la opción de herramientas. Vemos que está activa su opción Web Search, búsqueda en la web en tiempo real. Y también acá tenemos la familia de los modelos GLN 4.5, el modelo 4.5 AIR y el modelo Thinking, modelos que nombramos al inicio. Acá tenemos todas las diferentes funciones, desde la creación de slides, aplicaciones full stack, escribir código y más. Tenemos la configuración de la plataforma, donde podremos adaptarla a personalizarla a nuestros gustos. Bueno, vamos a empezar a probar lo que es el modelo GLN 4.5. En pantalla tenemos la tabla comparativa evaluando su función agéntica, razonadora y su capacidad para código, con diferentes modelos de inteligencia artificial como Grok 4, 03, DeepSeek, Kimi, Kuwin y otros. Como podemos ver, ha resaltado en las diferentes categorías agénticas, razonadoras y de código, sobresaliendo en la mayoría de ellas, por lo que es un modelo que promete. Vamos a verificar qué otra información tenemos acá en la plataforma de Z.ai en su documentación, donde nos especifica un poco más sobre dónde destaca este modelo de inteligencia artificial GLM 4.5, Generative Language Model. Entonces, seguimos acá en pantalla, tenemos toda la información relacionada con el modelo de inteligencia artificial, sus diferentes características y las recomendaciones o los escenarios recomendados donde este modelo puede sobresalir, como lo es en el desarrollo de software. Tenemos acá casos de uso, como lo es también en un asistente de inteligencia artificial. También se destaca en oficinas inteligentes gracias a sus diferentes agentes y su opción de razonamiento, y también a la creación de slides o presentaciones en segundos o minutos. Tenemos también ejemplos del Thinking Mode que estaremos viendo más adelante. Estaremos probando sobre todo lo que es la creación de código, la generación de productos digitales, la generación de slides, presentaciones y más. Generación de juegos también, que tenemos acá a la mano. Entonces, vamos a empezar a probar lo que es el modelo de inteligencia artificial GLN 4.5 con su nueva función de slides inteligentes, inteligencia artificial para crear slides. Entonces, seguimos acá con la creación. Vamos a pedirle que nos cree una presentación relacionada con este contenido, con este modelo de inteligencia artificial GLN 4.5, es decir, que necesita buscar información actualizada en la red, en la web, y luego generarnos las slides, las presentaciones en tiempo real. Como podemos ver, hay 3 herramientas activas, dice 3 tools, por lo que se activó la búsqueda en la web en tiempo real, la búsqueda de imágenes también se activa, y quizás la generación de slides, que dice, bueno, en pantalla tenemos lo que es cómo está generando la diferente información. Está usando su función Thinking, obteniendo toda la información que va a incluir en nuestras presentaciones, en nuestras slides. Vamos a ver qué tal son las presentaciones generadas por este modelo de inteligencia artificial GLN 4.5, el nuevo modelo de inteligencia artificial de código abierto con tecnología MOE de última generación para agentes inteligentes. Bueno, en pantalla tenemos el resultado. La verdad es que es muy profesional. Sí, como pueden ver, esa presentación fue la que usé al inicio de este video. Entonces, es un resultado 100% profesional en segundos o minutos.
Solo con una simple instrucción, el modelo de inteligencia artificial es capaz de crearnos una presentación de este nivel y de esta capacidad. Vamos a ampliarlo un poco más para ver la presentación. Bueno, ya la vimos al inicio. También tenemos nuevas opciones de artifacts. Los artifacts de GLN 4.5, el futuro de la creación de contenido con inteligencia artificial. Los artifacts son los diferentes formatos que el modelo de inteligencia artificial nos brinda como salidas o contenido generado. Son productos tangibles que los usuarios pueden interactuar y utilizar en diferentes contextos. Esta presentación que acabamos de ver sería uno de los artifacts que nos permite acá el modelo de inteligencia artificial GLN 4.5 en su plataforma. Resultados concretos. Tipos principales de artifacts que tenemos acá en pantalla. Bueno, tenemos el artifact de código, generación y corrección de código en múltiples lenguajes. El artifact de presentaciones, creación de diapositivas con estructura lógica, organización de contenido y sugerencias de diseño. El artifact de contenido para escritura creativa y copywriting emocional. El artifact de traducción, artifact de respuestas inteligentes usando el razonamiento complejo en múltiples pasos, y el artifact de personajes virtuales. Le podemos decir a nuestro modelo de inteligencia artificial que actúe como un personaje en concreto, que utilice ese rol para generarnos contenido relacionado con ese tipo de rol. El artifact de código, el cual estaremos generando más adelante o probando. Generación de código inteligente, creación de código completo usando diferentes lenguajes de programación como Python, JavaScript y más. Completado de código en tiempo real y corrección automática de errores. El artifact de presentación que ya vimos al inicio del video, generación de presentaciones y creación de PowerPoint, expansión de contenido, organización estructural y sugerencias de diseño. Muy avanzado y profesional, y me gusta muchísimo el resultado que hemos obtenido utilizando este nuevo artifact de presentación. La verdad es que 100% efectivo. Artifacts de contenido, escritura creativa, generación de textos coherentes con narrativa clara, copywriting emocional, crea contenido atractivo adaptado a audiencias y guiones para videos. Artifacts de traducción, traducción de textos complejos, preservación de estilo y soporte multilingüe. Características técnicas de GLN 4.5, como dijimos al inicio de este video, una de las cosas que más resalta es su arquitectura MOE, múltiples expertos funcionando en una sola inferencia, parámetros de 355 billones totales y 32 billones de parámetros activos, 128.000 tokens de ventana de contexto y razonamiento híbrido en modo dual, activo y desactivado. Los escenarios de aplicación de este modelo de inteligencia artificial. Tenemos las aplicaciones que podemos generar o donde podemos aplicar este modelo serían en desarrollo web, en asistencia a inteligencia artificial, en oficinas inteligentes, respuesta inteligente y más. Los artifacts de GLM representan la capacidad del modelo para generar contenido útil y práctico en múltiples formatos, haciendo de Z.ai una plataforma integral para aplicaciones orientadas a agentes de inteligencia artificial, garantizando rapidez, precisión y creatividad, generación de contenido, mejora de 60% en flujos complejos y más. Recuerda que estamos en iacomunidad.com y estamos hablando de GLM, el nuevo modelo de inteligencia artificial de la empresa Z.ai. En iacomunidad ya tenemos activa la opción de únete a nuestro canal, donde estaremos montando y subiendo contenido exclusivo para la comunidad. Estaremos creando productos más profesionales y personalizados. También se nos activó la opción de apoya a iacomunidad, apoya a la comunidad. Si te ha sido de utilidad este contenido y más, puedes apoyarnos a través de este botón de super gracias. Apoya directamente a iacomunidad.com. Bueno, seguimos con el modelo de inteligencia artificial GLM 4.5 con su arquitectura MOE y Open Source. Vamos a probar ahora la herramienta, la nueva funcionalidad Full Stack, creando una plataforma completa. O bueno, eso espero, vamos a crear la plataforma completa. En este caso quiero que me cree una plataforma relacionada con el nicho de anime. Ya hemos anteriormente creado ese tipo de plataformas. Siempre ha sido de forma visual, pero nunca ha sido una plataforma full stack completa. Vamos a ver qué tal es el desempeño de este modelo de inteligencia artificial, creando una plataforma completa
solo con una simple instrucción. Acá está la instrucción que yo le di y estamos viendo cómo el modelo empieza a generar o a pensar y generarnos el código referente a este nuevo producto digital. Vemos que está usando el lenguaje de programación, la librería React.js. Aunque yo le pedí que me usara exclusivamente cierto lenguaje, él usó React.js, por lo que está programado para usar ese tipo de librerías. Y es lógico por lo que esto es una plataforma que va a ser full stack. Entonces, tiene que tener, si va a ser full stack completamente, aquí tenemos en pantalla lo que es el resultado. Genial, muy profesional y completo, rápido, relacionado con el nicho de anime. Tenemos manga, anime, películas, géneros, portada, su navegación funcional. La parte visual me parece que está increíble. No tengo ninguna queja respecto a la opción frontend. Internamente en el código me generó las opciones o la estructura para que tenga la opción de backend, por lo que sí es una plataforma full stack generada en minutos, relacionada en este caso con el nicho de anime. ¿Qué opinan de este primer producto que hemos generado acá con el modelo de inteligencia artificial GLN 4.5 en su plataforma Z.ai? 100% funcional y efectivo. Me gusta bastante. La verdad es que estoy muy contento con probando este nuevo modelo de inteligencia artificial. Me gusta mucho. Vamos a ver qué otras opciones podemos generar acá con el modelo de inteligencia artificial GLN 4.5 en tiempo real. Vamos a generar acá un pequeño producto, un pequeño juego relacionado con burbujas. Este tipo de juego ya está acá predeterminado acá en la plataforma como instrucción, como opción a elegir, así que simplemente los seleccioné para ver qué tal es su desempeño generando este tipo de productos. Acá sí solo me va a generar en código básico HTML, CSS y JavaScript, por lo que podemos ver la cantidad de código que me genera acá. Para generar la plataforma anterior de anime, estamos hablando de una ventana de contexto amplia y un producto completo, 100% funcional, por lo que este modelo está posicionado en el top de los modelos en su tipo, en cuanto a código y en cuanto a las diferentes modalidades para los que ha sido entrenado. Vemos en pantalla lo que es la generación del código JavaScript, HTML y CSS. Estamos sobrepasando fácilmente las 600 líneas de código acá en un simple juego y ya vamos a ver el resultado final. Nos entrega acá en la pantalla o en la sección izquierda todo lo que es el resumen y la descripción de lo que él está creando. Acá tenemos en pantalla lo que es el juego generado, un juego de burbujas, explotando las diferentes burbujas y acumulando puntos relacionados con esta misma interacción. Muy agradable a la vista, muy rápido en cuanto a la generación del juego y profesional. También me gusta mucho la forma de previsualizar el código. Previsualización de código en tiempo real, 100% funcional y efectivo. Bueno, tenemos en pantalla lo que es, lo podemos copiar y ejecutar en modo local y guardar para tenerlo reservado como nuestros productos digitales. Bueno, ya para el momento hemos diseñado o generado usando este modelo GLN 4.5 la plataforma de anime y este pequeño juego. También las presentaciones de slides. Vamos a seguir con un último producto para verificar el desempeño de este modelo de inteligencia artificial que destaca en diferentes categorías incluyendo codificación, razonamiento y sus funciones agénticas. Bueno, vamos a ver, vamos a pedirle que me escriba o que me genere una landing page completa con una instrucción que ya tengo yo acá a la mano, con la que he probado diferentes modelos de inteligencia artificial anteriormente. De esta manera estaré viendo cómo me genera el producto de forma profesional. Exclusivamente en la instrucción le digo específicamente todo lo que quiero de forma muy técnica, así que vamos a verificar qué tal es el resultado de este producto. Acá, por ejemplo, el modelo de inteligencia artificial. Recuerden que estoy usando la opción gratuita, tokens gratuitos, por lo que prácticamente no he llegado a un límite como tal. Sí me genera un producto 100% funcional y muy profesional.
con la opción de tokens gratuitos utilizando este modelo de inteligencia artificial. Por lo que en algún momento puede que llegue a cierto límite y tendrá que ver con esa limitante. Pero en este momento, le estoy diciendo que continúe, se paralizó en cierta cantidad de tokens y al decirle que continúe, lo hace perfectamente, continúa con la generación del producto sin ningún inconveniente. Vemos en pantalla cómo está generando el código completo y me resume la información o lo que está haciendo, el paso a paso que está generando, que está haciendo internamente el modelo de inteligencia artificial para generar dicho producto. Me hace un resumen de todo lo que hizo y está listo el código acá para copiar o descargar y ejecutar directamente en mi computadora, en mi sistema operativo. Este sería el resultado final de la landing page. Bienvenidos a IA Comunidad con sus diferentes productos, la estructura completa y 100% funcional y profesional. Bueno, ya vamos con 4 productos generados con este modelo de inteligencia artificial. Y seguimos acá validando lo que es el modelo de inteligencia artificial GLM 4.5 con su tecnología MOE y modelo open source que se está posicionando en el tercer lugar de modelos de inteligencia artificial en su tipo. Bueno, recuerda que si te ha sido útil este tipo de contenido, puedes apoyar a la comunidad a través de la plataforma coffee.com/iacomunidad. Estamos recibiendo el apoyo a través del café. Recuerda que este tipo de apoyo va dirigido directamente a la plataforma iacomunidad.com, el cual se encuentra en mantenimiento en este momento. El link de estas diferentes plataformas los estaré dejando en la descripción del video. Recuerden que iacomunidad.com, si no has visto la plataforma, tenemos acá un pequeño preview de lo que es la comunidad de inteligencia artificial, donde estaremos acumulando y guardando todas las herramientas que hemos probado relacionadas con inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial que están saliendo en el mercado. Acá en pantalla tenemos lo que es los diferentes productos que ofrecemos en iacomunidad.com, desde la generación de imágenes con inteligencia artificial. Tenemos organizados los diferentes agentes y modelos de inteligencia artificial que están actualmente en el mercado en categorías y subcategorías. También puedes verificar lo que otros usuarios han creado en la plataforma utilizando y probando estos modelos de inteligencia artificial. iacomunidad.com brinda la opción de registrarse y enviar directamente a tu correo electrónico un newsletter con toda la información relevante relacionada con este nicho. Todo lo que ha estado saliendo en la actualidad relacionado con inteligencia artificial. Estas son las categorías que tenemos acá en el momento. Y este sería el newsletter que tenemos en pantalla, que estamos enviando directamente a tu bandeja de entrada, con las diferentes herramientas de inteligencia artificial, los posts de actualidad y más. Recuerden que esto ha sido IA Comunidad y estamos hablando sobre el modelo GLM 4.5 con su arquitectura MOE y Open Source. Gracias por ver, esto ha sido iacomunidad.com. Estamos viendo la arquitectura o la forma en que se ven las diferentes herramientas con sus características y más. La opción de darle like a las diferentes herramientas o guardar personalmente en tu perfil si te ha gustado la herramienta que estás viendo en pantalla. Seguimos acá con las diferentes categorías, las diferentes opciones y todo lo relacionado con los productos que ofrece la plataforma iacomunidad.com. Gracias por ver.